Cordial saludo para todos. Vamos a revisar en esta unidad el título F de estructuras metálicas del reglamento sismorresistente colombiano, el F2.13 particularmente, control de calidad y supervisión técnica. Revisaremos en la unidad diferencia entre control de calidad y supervisión técnica, el alcance del control de calidad del fabricante y el montador, las responsabilidades y el alcance en la inspección de juntas soldadas por control de calidad y supervisión técnica antes, durante y después de la soldadura bajo este enfoque. En cuanto a ensayos no destructivos, veremos cómo se determina la cantidad, la frecuencia y el alcance según el tipo de uso de la edificación. Y en ensayos no destructivos también veremos la posibilidad o el requerimiento de aumento y disminución de la cantidad de juntas a ensayar según la regla del 5%. Bueno, el alcance es control de calidad y supervisión técnica y ensayos no destructivos. El control de calidad son las actividades realizadas por el inspector de control de calidad del fabricante y el montador para garantizar el cumplimiento del programa de control de calidad, las especificaciones y el reglamento. Lo importante de esto es que en el contexto del NSR del reglamento, siempre que hablemos de control de calidad, vamos a hablar de las actividades de inspección que realice el inspector de control de calidad del fabricante y del montador. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque aunque se hagan las mismas actividades de inspección por otra entidad, no se van a llamar control de calidad. Por ejemplo, la misma inspección de soldaduras que haga la supervisión técnica no se llaman control de calidad, se llaman inspecciones de la supervisión técnica. Y esa misma actividad, si la hace el inspector del fabricante o del montador, pues sí se van a llamar control de calidad. Es importante hacer esta aclaración para que podamos entender las tablas que vienen más adelante. Por otro lado, y muy importante amarrado a este, es que el programa de control de calidad es establecido y mantenido por el fabricante y o el montador y es aprobado por el supervisor técnico. Este es el alcance de esas dos figuras en ese documento, en el programa de control de calidad. Así se establece, es responsabilidad de esta figura, fabricante y montador, pero debe ser sometido a aprobación por el supervisor técnico. Ahí están los numerales que así lo determinan. Vamos a ver las inspecciones mínimas del inspector de control de calidad, del fabricante y del montador. Para el fabricante, las inspecciones mínimas que se deben realizar son estas que vamos a leer acá. Las soldaduras de taller, el uso de pernos de alta resistencia y el detallado de acuerdo al numeral F2.14.5. Las superficies cortadas y con acabado en taller de acuerdo al numeral F2.13.2. El calentamiento en taller para enderezar y dar contraflecha o curvar de acuerdo a F2.13.2.1. Y las tolerancias de fabricación en taller de acuerdo con el Código de Práctica Estándar para Estructuras de Acero, norma colombiana y CONTEC NTC 5832. Entonces, para el fabricante, para el inspector del fabricante, estas son las actividades mínimas que debe hacer. Puede hacer otras, por supuesto, pero estas son las mínimas que él debe hacer de acuerdo a estos numerales. Para el montador, las actividades son soldaduras de campo, uso de pernos de alta resistencia y detallado de acuerdo al numeral F2.14.5. Localización e instalación de tableros metálicos y conectores tipo espigo con cabeza de acuerdo al numeral F2.14.6. Superficies cortadas en campo de acuerdo al numeral F2.13.2.2. Y calentamiento en taller para enderezar, dar contraflecha o curvar de acuerdo al numeral F2.13.2.1. Las tolerancias para montaje en campo de acuerdo con el Código de Práctica Estándar para Estructuras de Acero, norma técnica y CONTEC NTC 5832. Entonces, lo pertinente es que el programa de control de calidad incluya estas actividades como mínimo para el inspector de control de calidad, tanto del fabricante como del montador. El control de actividades de inspección en soldadura en el reglamento sismo resistente adoptó un enfoque que la American Welding Society o Sociedad Americana de Soldadura plantea, y es que la idoneidad o el cumplimiento de una junta soldada se puede garantizar siempre y cuando se hagan actividades de inspección previas, se hagan actividades de inspección durante la soldadura y se hagan inspecciones después de la soldadura. Ese es el enfoque
y el requerimiento para poder garantizar una unión soldada. Es muy dado en nuestro medio y en muchos medios, de hecho, que se olvide mucho las actividades de inspección previas a la soldadura y durante la soldadura y solamente nos enfoquemos en las inspecciones después de la soldadura. Es decir, hay mucha preocupación a veces porque se hagan los líquidos penetrantes, se haga la inspección visual, se haga el ultrasonido, las partículas magnéticas, y eso está bien y es necesario, pero no es suficiente. Estas actividades son actividades posteriores a la soldadura, son indispensables, son fundamentales, pero como lo dije hace un momento, son insuficientes. Hay unas actividades que son previas y otras que son durante, y es lo que vamos a revisar acá en este enfoque del NSR para las soldaduras. Hay que decir que el NSR ha planteado unas tablas donde determina la actividad a inspeccionar y si esa actividad se hace de manera aleatoria o se hace de manera completa y 100%. Entonces tiene el NSR, ha definido que las actividades que tengan la O van a ser aleatorias, las actividades que tengan la P van a ser en cada parte o cada miembro o junta, y así vamos a leer estos cuadros. Pero hay que explicar otra cosa antes también para entender el cuadrito. Esta columna que está acá, que se llama control de calidad, hace referencia a las actividades de inspección que hace el inspector del montador o del fabricante. Y estas actividades que están acá, pues ahí sí el título es muy claro y no hay lugar a dudas, son las actividades de inspección y de control que haga el inspector de la supervisión técnica. Entonces esa es fundamental para entender esta tabla. Estas actividades de control de calidad son responsabilidad del fabricante y el montador, y estas son responsabilidad del supervisor técnico. Bueno, vamos a ver la primera tabla, que es la F2145-1, actividades previas a la soldadura. Vemos acá que solo las dos primeras son actividades P, o sea, por cada parte o junta 100%, y el resto de actividades son aleatorias. De hecho, por acá hay una que no tiene alcance. Veamos estas actividades. Disponibilidad de procedimientos de soldadura WPS. Vemos acá que cada junta del proyecto debe ser verificada que hay un procedimiento disponible para soldarla. Y eso lo debe verificar tanto el inspector de control de calidad como el inspector de supervisión técnica. Quiere decir esto, que no deberá haber junta alguna en el proyecto que se suelde sin un procedimiento de soldadura que la cubra. Los certificados del productor para los consumibles de soldadura deberán ser verificados también para cada parte o junta. Querría decir esto, que todos los consumibles que terminen finalmente aplicados en una junta deben tener un soporte de certificado de calidad que los avale. Empiezan posteriormente las actividades que, si bien son previas, son de manera aleatoria. Leamos algunas de ellas. Identificación del material. Bueno, hay que verificar que ese material esté identificado de manera aleatoria por ambas entidades, tanto por el control de calidad como por la supervisión técnica. El sistema de identificación de soldadores o trazabilidad, lo que conocemos como estampe de los soldadores, debe ser verificado aleatoriamente por ambas entidades de inspección, por el control de calidad como por la supervisión técnica. Acá estas actividades que están en este cuadrito son actividades de verificación de junta, preparación de junta, dimensiones, alineación, abertura de raíz, cara de raíz, biseles, limpieza previas a la soldadura, punteado y el ajuste de las platinas de respaldo. Estas actividades se verifican de manera aleatoria tanto por el control de calidad del fabricante y el montador como por el supervisor técnico. Configuración y acabado de los agujeros de acceso también son de manera aleatoria por ambas entidades de inspección. Y los mismos ajustes que leí hace un rato, pero para las soldaduras de filete también se hace de manera aleatoria por ambas entidades. Revisión de los equipos de soldadura, el estado de estos equipos. Es una verificación aleatoria por parte del control de calidad, pero vemos acá que en esta particularidad, esta actividad no tiene alcance el supervisor técnico. Son pues así como se definen las actividades previas para cada una de las entidades. Vemos que hay bastante similitud en ellas. Pasemos a las actividades de inspección mínimas durante la soldadura, mientras estamos soldando. Vemos acá que todas las actividades son o sea, aleatorias,
Es decir, que todas las actividades que están acá no habrá requerimiento de que sea por cada junta, sino que va a ser aleatorias para ambas entidades. Empleo de soldadores calificados, el empaque y el control de exposición de los consumibles de soldadura aleatorio por ambas entidades, cómo evitar que se suelden sobre puntos agrietados, aleatorio para ambas entidades, condiciones ambientales, aleatorio para ambas entidades. Este que es muy importante, el cumplimiento de los procedimientos de soldadura, selección de los parámetros del equipo de soldadura, velocidad de avance, uso de los materiales de soldadura seleccionados, tipo y rata del flujo de gas, precalentamientos tan importantes que son, mantenimiento de las temperaturas entre pases y la posición adecuada de la soldadura deberán ser verificadas por ambas entidades de inspección de manera aleatoria. Las técnicas de soldadura como limpieza, ajuste de las dimensiones del perfil en cada pase y cumplimiento de los requerimientos de calidad en cada pase se verificarán aleatoriamente. Quiere decir esto que no tengo que tener por cada soldador un inspector, sino que hay un inspector que aleatoriamente verificará el desarrollo de estas actividades tanto por el control de calidad como por la supervisión técnica. Finalmente, pasamos a una fase de la soldadura o de la inspección de soldadura más conocida por todos o más cumplida, es la que más se cumple de las tres fases, y es la inspección de la soldadura una vez está terminada. Aquí, contrariamente a lo que pasaba en la tabla anterior, vemos que la mayoría de actividades son P, o sea, por cada parte o junta, y solamente la primera actividad es una actividad aleatoria, que es la limpieza de la soldadura al final. Esta se verifica de manera aleatoria por ambas entidades. El resto de actividades de inspección son 100%. Toda la defectología, la verificación de toda la defectología, grietas, faltas de fusión, perfiles, tamaños de soldaduras, socavados, porosidad, todo eso se verifica para cada una de las juntas, tanto por el control de calidad como por la supervisión técnica. Es 100% en cada junta. Golpes de arco, que es un defecto indeseable, por supuesto. 100% en cada junta por ambas entidades. Soldaduras en la zona K. Esto es la zona K es un concepto muy importante en el AWS 1.8 y lo veremos más adelante con mayor detenimiento. Pero soldaduras en la zona K deben ser verificadas 100% por ambas entidades de inspección también. Remoción de platinas de respaldo y puntos de soldadura cuando sea requerido, muy importante también, verificación 100%. Actividades de reparación, se debe controlar esto 100% en cada junta, en cada parte. Documentos para la aceptación o rechazo de la junta o miembro, 100% en cada parte. Es decir, toda junta que ha terminado su soldadura deberá ser verificada 2 veces, cada una de las juntas. Primero por el control de calidad del inspector y segundo por la supervisión técnica, por el inspector de la supervisión técnica. Querría decir esto que uno no debería tener soldaduras que no cumplan los requerimientos después de haber pasado estos 2 filtros establecidos. Esas son las actividades para la soldadura y por ello no debe haber soldaduras que estén defectuosas en una estructura terminada. Otros ensayos no destructivos, ¿esos qué? Esa es una pregunta. Los ensayos no destructivos, ¿dónde se aplican? Entonces vamos a ver que en el párrafo F214.552, ensayos no destructivos para junta acanalada de penetración completa, es el párrafo donde se determina la cantidad y la frecuencia y el tipo de ensayos que se realiza y en dónde se realizan. Este párrafo es bastante largo y tiene muchas condiciones, entonces voy a explicarlo acá rápidamente. Primero hay que tener en cuenta que para determinar los ensayos no destructivos debemos saber el grupo de uso de la edificación, debemos saber si el elemento es de resistencia sísmica o no es de resistencia sísmica, debemos saber si la carga de la junta de la que estamos hablando está aplicada o tiene una carga de tracción aplicada transversalmente o no, y debemos saber, estos primeros son como unos datos muy de ingeniería, pero además debemos saber otros datos más de fabricación y de planos, que esto aplica para juntas de penetración completa, que sean a tope, en T o en esquina, esa es la otra condición, y que su espesor sea mayor de 7.9 milímetros de espesor. Eso es lo que vamos a tener en cuenta aquí. Estas variables son necesarias para poder entender el párrafo. Entonces empecemos.
Voy a leerlo y luego voy a desagregar cada uno de estos requerimientos en unos dibujos que tengo en la presentación siguiente. Para estructuras del grupo de uso 4 y sistemas de resistencia sísmico de cualquier grupo de uso, entonces, primero, todos los elementos de resistencia sísmico y todo el grupo 4 se deberá ejecutar ensayos por ultrasonido. Es ultrasonido el ensayo que se requiere en todas, ya me dijo que 100%, las juntas que son, como lo dije hace un rato, acanaladas, de penetración completa, a tope, en T o en esquina, materiales mayores de 7.9 milímetros o más de espesor y que estén solicitadas a cargas aplicadas transversalmente de tensión. Quiere decir este párrafo que todos los elementos de resistencia sísmico y los elementos del uso 4 van a ser inspeccionados 100% en aquellas juntas que tengan estas condiciones que leí, que son geométricas. Vamos a ver para aquellos que no sean del uso 4 y que no sean de resistencia sísmica. Para juntas de las mismas características, es decir, que sean acanaladas, de penetración completa, a todo penteo en esquina y sean mayores de 7.9 milímetros, para las juntas de las mismas características de la estructura de los grupos de uso, pero sean del grupo uso 2 y 3, y que no hagan parte del sistema de resistencia sísmico, dichos ensayos por ultrasonido se ejecutarán sobre el 10% de las juntas. Entonces, esa primer salvedad. Si la junta cumple todas estas condiciones geométricas que ya leí, pero es de grupo uso 4 o es de resistencia sísmica, va 100%. Si cumple todas las condiciones geométricas que leí, pero es de uso 2 o 3, se hace al 10%. Y vamos a continuar con el párrafo. No se requiere la ejecución de ensayos no destructivos para las juntas acanaladas de penetración completa en estructuras del grupo uso que no hagan parte del sistema de resistencia sísmico. Tampoco se requiere estos ensayos en juntas acanaladas de penetración completa en materiales de menos de 7.9 milímetros de espesor, sin importar la categoría de uso de la estructura. En una unidad posterior de ensayos donde estemos viendo los elementos de resistencia sísmica, vamos a ver que esto sí tiene una diferencia. Bueno, este párrafo, como es largo y lo acabo de leer y probablemente no haya habido claridad, lo tengo aclarado en la próxima diapositiva utilizando la teoría de conjuntos. Bueno, olvidémonos de los 4 cuadros que hay acá y concentrémonos no solamente en uno. Utilicemos este o este, cualquiera, no importa. Utilicemos este. Este rectángulo que está acá de color gris representa una edificación. Todos los elementos de la edificación. Es el conjunto de todos los elementos de la edificación. Este elemento casi circular que está acá, esta polilínea que está acá casi circular, va a representar los elementos de la edificación que son de resistencia sísmica. Entonces, estos son todos los elementos. Esto es resistencia sísmica, lo que está en azul y lo que estoy utilizando con mi mouse, con ese cursor, y lo que está en gris son los elementos que no son de resistencia sísmica. Ahora, vamos con este requerimiento. Todo lo que voy a decir aquí aplica para juntas acanaladas de penetración completa, a tope, en T o en esquina, y que estén solicitadas por cargas de tensión transversalmente, y además que sean mayores de 7.9 milímetros. No lo puse en la diapositiva, pero también es otro requerimiento. Entonces, si tengo una junta en estas condiciones que cumple esto, ¿cómo saber si va inspección al 100%, al 0% o al 10%? Bueno, entonces es de la siguiente forma. En los elementos de uso 4, en las edificaciones de uso 4, hago 100% a los elementos de resistencia sísmica y a los que no son de resistencia sísmica. Es decir, todo elemento de la edificación y que esté sometido a carga de tracción transversal y que cumpla estas condiciones deberá ser ensayado por ultrasonido. Todos, cada uno. No importa si es una vigueta, pero si es acanalada de penetración completa, tope, en T, en esquina, y está solicitada por carga de una carga de tensión transversalmente, pues debe estar inspeccionada. Uso 4, ¿qué es? Recordemos que son las edificaciones de uso indispensable. Clínicas de neonatos, con UCIs, los sistemas de transporte masivo, todas las edificaciones indispensables van a ser ensayadas por ultrasonido al 100%. Por el contrario, si tenemos edificaciones de tipo uso 3, pues ya los elementos de resistencia sísmico sí van. Eso es lo que dice el primer párrafo. Todo esto, uso 4 y resistencia sísmico, todos los elementos de resistencia sísmico sin importar el tipo de uso, no importa si es uso 3, uso 2 o uso 1, todos los elementos de resistencia sísmico se van a ensayar 100%, todos, no importa el tipo de uso. Y
lo que dice el párrafo a continuación es que aquellos elementos para los uso 3 y el uso 2 que no son de resistencia sísmica, es decir, lo que está en gris, se va a inspeccionar a un 10% por ultrasonido. Siempre y cuando obviamente cumpla todo esto que dije acá y es mayor de 7.9 milímetros. Entonces ahí vamos saliendo de eso. Y la parte final del párrafo que está en letra cursada dice que para este uso 1 los elementos que no son de resistencia sísmica no serán ensayados, será 0%. Ese es el requerimiento de ese párrafo. Entonces ese párrafo largo que está allá gráficamente se interpreta de esta forma. Primero, que tengo que saber yo como supervisor técnico o inspector de control de calidad o persona que está cotizando o cualquier alcance que tenga yo durante una estructura metálica? Debo saber el tipo de uso, debo saber si mi elemento es de resistencia sísmica y yo ya sé que me toca hacer esto. Si es tipo uso 4 voy con todo, si es uso 3 voy con el 100% en elementos de resistencia sísmica y 10% en lo demás, y si es uso 1 voy con 100% en elementos de resistencia sísmica y 0% en lo demás. Siempre y cuando, valga la aclaración nuevamente, se cumpla estos requerimientos geométricos. Esto también lo he resumido en esta tabla. No la voy a explicar mucho, rápidamente la explicaré, pero no voy a detenerme mucho. Primero identifico el grupo de uso, y por acá entro por esta columna. Luego identifico si el elemento es del sistema de resistencia sísmico y es mayor de 7.9 o si es menor que 7.9. Perdón, si es un elemento que es del sistema de resistencia sísmico y mayor de 7.9, o si no es del sistema sísmico y es mayor que 7.9, o la otra opción es que el elemento sea de resistencia sísmico o no, pero sea menor de 7.9. Entonces acá muy importante es que yo sepa el espesor y si el elemento es de resistencia sísmica o no. Y ya con eso entro acá. Por ejemplo, mi proyecto es una estructura de uso 4. Todos los elementos que sean de resistencia sísmica mayor de 7.9 voy con 100%. Los que sean no del sistema de resistencia sísmica que sean mayor de 7.9 voy con 100%. Y lo que sea menor de 7.9, no importa si es o no del sistema de resistencia sísmico, no tiene requerimiento. Para los grupos uso 2 y 3, todos los elementos que sean de resistencia sísmica que sean mayor de 7.9 va 100% en ultrasonido. Lo que no sea del sistema de resistencia sísmico y sea mayor de 7.9 va con el 10% de ultrasonido. Y aquellos elementos que sean de menores de 7.9, sin importar si son o no del sistema de resistencia sísmico, no requiere. Y para grupo 1, elementos del sistema de resistencia sísmico que sea mayor de 7.9 ayuda a 100. Elementos del sistema de resistencia sísmico que no sean del sistema de resistencia sísmico y sea mayor de 7.9 no lleva. Y pues los que sean menor pues tampoco. Entonces este es un resumen donde le permite a uno, conociendo estas variables simplemente, poder determinar el porcentaje de ensayo a realizar. Entonces esta tabla es rápida porque lo ayuda a uno a esclarecer con rapidez este párrafo tan complejo que está acá. ¿Ok? Bueno, ¿es posible reducir o aumentar el número de ensayos? ¿Es posible que yo pueda reducir este 100% que me están requiriendo acá o que este 10% lo tenga que aumentar? Esta es la pregunta que se plantea acá. Hay una respuesta para ello. El reglamento en el F214555 determina que se puede reducir el porcentaje de juntas que se ensayan por ultrasonido. Leamos el párrafo y lo explicamos. Cuando el diseñador estructural así lo apruebe, y esta es una primera condición, estoy supeditado a que el diseñador estructural me apruebe lo que sigue, lo que va a continuación, dice que se permite una reducción en el porcentaje de juntas que se ensayan por ultrasonido. Cuando el porcentaje básico sea del 100%, se permite reducir a un 25% por cada soldador, siempre y cuando el porcentaje de rechazos, calculado con base en el número de soldaduras en las que se encuentra defectos inaceptables, y el número de soldaduras ejecutadas sea menor del 5% para dicho soldador. Es decir, la primera regla es que el diseñador me lo apruebe. Y la segunda es que en aquellos casos donde requiero el 100%, donde requiero el 100%, lo dijimos hace un rato, en elementos de resistencia sísmica y en edificaciones que sean de uso 4. Cuando me piden el 100%, yo puedo reducir hasta el 25%, o sea, ahorrarme un 75% en cada uno de los soldadores que su porcentaje de rechazo sea menor al 5%. Es decir, tener soldadores buenos paga, y paga bastante, bajo del 100 al 25. Esa es esa regla y es muy importante. Obviamente tengo que tener estadísticas de ellos. Esa es una buena noticia
para aquellas empresas que son juiciosas y cuidadosas en seleccionar su personal de soldadura, tener buenos procedimientos, buenos controles, buena estadística de sus operarios de soldadura. Pero veamos también qué pasa cuando es lo contrario. El numeral siguiente se llama incremento del porcentaje de juntas que se ensayan por ultrasonido y lo voy a leer. Para estructuras de los grupos de uso 2 y 3, donde el porcentaje básico de ensayos por ultrasonido sea el 10%, el porcentaje básico de ensayos para soldador se incrementará a un 100, siempre que el porcentaje de rechazos calculado con base en el número de soldaduras en las que se encuentran los defectos inaceptables y el número de soldaduras ejecutadas sea mayor del 5% para dicho soldador. Entonces, así como este numeral es tan bueno y premia a las empresas que tengan buenos controles y buenos datos y resultados de su porcentaje de rechace, está esta que castiga a las que no. Entonces, cuando tengo un requerimiento del 10%, básicamente esto pasa en las usos 2 y 3, si mi soldador o cada soldador que tenga un rechazo mayor del 5%, pasaré del 10 al 100%. Eso es lo que dice esta normatividad acá. Entonces, aquí sí que, si el primero decía premio a los que tienen buenos soldadores, aquí se castigo a los que tengo soldadores con malos resultados. Valga decir que el 5% no es un dato fácil de obtener. Pensemos en esto. De 20 juntas, el 5% es una junta. Quiere decir esto, que si yo a un soldador le inspecciono 20 juntas y él saca una junta mala, ya tiene un porcentaje de rechazo del 5%. Y como dice, el que sea menor del 5%, ya él no lo tiene menor, ya es 5%. Por tanto, si yo tengo un soldador, yo querría que el lote que me le inspeccionen a él sea mayor que 20, por lo menos 21. Así, si yo le inspecciono 21 juntas a un soldador y le sale una mala, pues eso es el 4.9 algo, no lo tengo claro, pero es menos del 5%. Entonces, será importante poder tener este tipo de decisiones y para eso se necesita el conocimiento. Pero lo que vale decir acá es que tener 5% de rechazo no es fácil, pero es muy posible. Es muy posible siempre y cuando se trabaje con buenos sistemas de control. Y por el contrario, pues tener rechazos por encima del 5 es muy fácil, es decir, que usted básicamente fácilmente puede quedar en que toda su estructura sea sometida a 100% de ultrasonido, lo cual tiene unos costos importantes por la cantidad de ensayos. Pero quiero yo decir acá que los ensayos, aunque pueda parecerle a algunas personas que hacer los ensayos de ultrasonido puedan ser caros, quiero decir yo que eso es lo menos importante en cuanto al costo en un proyecto. Lo que es más costoso que el ensayo, que la cantidad de ensayos que yo haga, son los efectos que esto tiene en los retrasos en los cronogramas, en la ocupación de planta, porque yo no desocupo una planta muy rápido si inspecciono algo al 10% que si lo inspecciono al 100%. Entonces, si yo tengo un uso de planta que es importante, valioso, costoso, y tengo mi zona de soldadura y la libero con un 10% de las juntas, si por el contrario me toca inspeccionar el 100%, evacuar ese 100% va a ser más difícil sometiéndolas todas a ensayos y a reprocesos. Por tanto, quiero yo resaltar acá que es muy importante tener buenos procesos de soldadura, buenos procedimientos, buenos soldadores, buena inspección, buenos sistemas de control y buenos resultados para poder estar en los valores mínimos de 25% y 10%. Bueno, el sumario del tema para terminar ya. El primero es que el control de calidad y el programa de el control de calidad ya lo resumo acá o lo recuerdo, es que son las actividades de inspección que haga el inspector del fabricante o el montador, y el programa de control de calidad lo hace el fabricante y el montador y lo aprueba el supervisor técnico. Las actividades de inspección de soldadura se hacen antes, durante y después. El reglamento tiene unas tablas donde indica las actividades que se deben hacer, si son de manera aleatoria o 100% para cada junta, tanto para el control de calidad como para el supervisor técnico. La cantidad de ensayos no destructivos se realizan según el F2 y vimos que hay un requerimiento, y para saber la cantidad de ensayos hay que saber unos datos del grupo de uso, si la carga es transversal o no, y geometría de la junta. Y que las juntas soldadas se pueden aumentar y disminuir en los porcentajes de ensayos pasando del 100 al 25 y también aumentando del 10 al 100, aplicando la regla del 5% del rechazo. Muchas gracias.